era digital ha revolucionado cada aspecto de nuestra vida cotidiana y en la educación no fue diferente. La tecnología ha influenciado en las nuevas generaciones de estudiantes, pero también es uno de nuestros grandes desafíos como sociedad en la esfera de lo educativo. Por un lado, ha cambiado los métodos de enseñanza-aprendizaje a tal grado que se abren espacios para la cultura digital en salones de clases, pero al mismo tiempo tiene consecuencias a las que nos arriesgamos, ya que cada vez más los estudiantes están perdiendo su capacidad de asombro y su interés por hacer parte del mundo real. Por ello, hemos pensado que más allá de ser aliados de la tecnología, nuestro desafío educativo es el de trabajar con los procesos de pensamiento. La educación del siglo XXI debe alentar y animar a que vale la pena pensar, discernir y actuar en reciprocidad, sobre todo en una época donde sobreabunda la información y emerge el hombre light, un sujeto sumamente consumista y hedonista. Así, surge la propuesta de Sapienza Críticamente, donde le apostamos a una educación en pensamiento crítico, donde nos replanteamos los cambios y novedades que cada día nos plantea el mundo y que junto con la guía del docente se faciliten y se trabajen los procesos de pensamiento. Desde nuestra posición, aún de estudiantes universitarias y futuras docentes, hemos reflexionado durante todo el seminario de modelos pedagógicos y formación docente sobre el pasado, presente y futuro de la educación. Y ahora es el momento para pensar la educación del siglo XXI. Haciendo un breve recorrido del pensamiento crítico en la historia, podríamos decir que el pensamiento crítico es tan viejo como la humanidad. Desde Sócrates en el siglo IV-V a.C. con la mayéutica, se desarrolla el diálogo a través de la técnica de preguntas y contrapreguntas. Se entiende que el hombre posee una voz y también una razón, que le son útiles para navegar dentro del conocimiento, manteniendo la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Después viene el humanismo en el siglo XV en Europa. Los pensadores de la época empiezan a dudar de las doctrinas religiosas y se abre paso a otras formas de pensar el mundo. Pasa por Descartes y se culmina con la Revolución Francesa, y el inicio de la modernidad nos entrega la democracia, la llegada de los derechos del ciudadano, la educación pública, entre otros. Años más tarde, alrededor de 1915-1920, en Alemania el pensador Max Horkheimer se cuestionaba las condiciones actuales de la sociedad y por qué aceptarlas sin entrar en debate, cuando lo debido es asumir una teoría crítica que ponga en cuestionamiento la teoría tradicional. Posteriormente viene a la historia el análisis crítico del discurso con varios filósofos y lingüistas destacados, quienes proponen que toda interacción humana está mediada por el lenguaje y cada discurso está fuertemente determinado por unas intencionalidades e ideologías. Es entonces cuando vemos la importancia de lo que no se dice. Ted Van Dyck afirma que el discurso incide fuertemente dentro de las sociedades cuando se posee poder. Indica que la existencia de la comunicación multimodal proporciona una gran cantidad de información que nos conduce a hacer necesario valorar el pensamiento crítico, pues se soluciona esta cantidad desmedida de ideas, pues no todo lo que vemos, leemos y consumimos en información es la verdad. Por su parte, Michel Foucault afirma que desde la relación saber y poder surge la biopolítica, con el objetivo de tomar control total sobre la gestión de la vida de los individuos y sus mentes mediante el consumo, el hedonismo y la biotecnología. Foucault invita entonces a pensar sobre las redes de poder que se entraman y cómo éstas actúan frente a nuestros ojos, dirigiéndonos a que otros piensen y actúen por nosotros. No podemos dejar de lado la propuesta de Paulo Freire, que es sin duda alguna la más cercana a nuestro contexto educativo. Su mirada hacia la educación crítica habla de una educación problematizadora, nos deja clara la importancia de la educación dialogante, horizontal, pero sobre todo la reflexión sobre la realidad y la lectura del mundo en vinculación con la transformación.
En épocas más recientes, el autor David Perkins nos propone el trabajo sobre pensamiento, encontrando sentido en lo que se aprende y cómo se aprende, sobre todo en estas épocas donde todo cambia muy rápido y la información viene de distintas partes. Aunque no se trata de dejar de lado la tecnología, se requieren ajustes y un uso de forma inteligente. Finalmente, son todas estas ideologías de filósofos, pedagogos y demás pensadores que aún hoy en el siglo XXI son desafíos que tienen que ver con despertar y trabajar el pensamiento crítico, más que todo en esta generación ni la futura, pues es la era de la información que, aunque nos ha dotado de diversidad, parece que se ha tomado el control de forma desenfrenada. Nuestra propuesta metodológica parte de implementar estrategias para mejorar la habilidad metacognitiva y cognitiva de los estudiantes, para lograr que sean conscientes de sus capacidades y al mismo tiempo sean autónomos de su aprendizaje a través de la creación de espacios de pensamiento activo y abierto en el aula. Ahora, hablamos de metacognitivo cuando el estudiante evalúa su desempeño, es decir, conoce la forma en la que aprende y es capaz de planificar y monitorear su propio proceso de aprendizaje. Este proceso va ligado a la acción cognitiva que hace referencia a los procesos del principal órgano del cuerpo humano, el cerebro. Trabajamos esta habilidad en todos los procesos de pensamiento, tales como comprensión, análisis, síntesis, creatividad, memorización, etc. De esta manera, el método de nuestra propuesta está compuesto por 5 etapas. Primera, definición de la dimensión del pensamiento. En esta etapa el docente define la dimensión del pensamiento crítico en la que desea enfocarse. Tomaremos como referencia la clasificación realizada por Carlos Rojas Osorio, dimensión lógica, sustantiva, dialógica, conceptual y pragmática. Segundo, definición de los objetivos en contexto. En esta etapa, el docente debe definir los objetivos y proponer las actividades de acuerdo con el contexto de la clase y el nivel educativo de los estudiantes. Tercero, puesta en práctica de las actividades en contexto. El docente debe presentar el objetivo a alcanzar o la problemática a estudiar y guiar a los estudiantes para hacer uso de las diferentes herramientas que les permitan desarrollar el pensamiento crítico a través de diferentes etapas. Cuarto, puesta en práctica de las actividades en un contexto distinto. El docente debe proponer y poner en práctica actividades que le permitan al estudiante de forma autónoma utilizar las herramientas empleadas en la actividad anterior en contextos nuevos. En este caso, el estudiante debe realizar los pasos de manera autónoma. Quinto, evaluación. En esta última etapa, el docente y el estudiante están en la capacidad de realizar una evaluación sobre el proceso de aprendizaje y las capacidades de reflexión crítica desarrolladas a través de las actividades realizadas. Las actividades de evaluación pueden realizarse de forma escrita u oral, a través de composiciones o presentaciones argumentadas. De acuerdo con el autor Von Richard, hacer visible el pensamiento resulta un gran desafío. Por tanto, los docentes pueden hacer más visible el pensamiento de los estudiantes a través de las prácticas de cuestionar, escuchar y documentar. Por tanto, los docentes deben intentar modelar un interés por las ideas y crear rutinas de pensamiento en el aula de clase, lo cual le permite al estudiante progresivamente incorporar hábitos de reflexión en su vida cotidiana dentro y fuera del aula. Para llevar a cabo nuestra propuesta, se buscará entonces que el docente, a través de diversas estrategias didácticas, fomente en el estudiante los siguientes procesos de pensamiento. Primero, curiosear lo que ve, donde se pregunte todo lo que es común, se retome la actitud de asombro que se tenía de niño, se cuestione lo que se cree que es lo correcto o lo único. Todo lo anterior a través de un trabajo individual y colectivo que busque enamorar al estudiante de su aprendizaje. Segundo, observar en detalle, describir lo que ve y preguntar. Se empieza con el proceso de concentrarse en algo, encontrar los detalles y etc. Luego, preguntar, actividades de preguntas y contrapreguntas, donde se busquen más preguntas que respuestas, donde se convoque a la incertidumbre y haya centenares de preguntas abiertas. Tercero, reforzar los diferentes subprocesos de pensamiento cuando se analizan. El docente hace visible todos estos subprocesos al momento de brindar indicaciones de analizar un material, dado que no solo solicitará a sus estudiantes que analicen, sino que vayan más allá, que separen las partes de un todo y entiendan su naturaleza, función y empiecen a hacer relaciones con aquello que conocen. Cuarto, actividades de síntesis e inferencias. Se busca entonces reforzar procesos de jerarquización, distinción de lo fundamental y sacar conclusiones, leer discursos más allá de las líneas.
Quinto, ejercicios propositivos y de creatividad. Hablamos de propositivos en un último nivel, ya que es un proceso mental más superior donde se busca hacer actividades de categorización, producción de nuevas ideas y un alto desarrollo de valoraciones o juicios. En resumen, la propuesta Sapienza Críticamente busca una formación en la actitud crítica, desarrollando los distintos procesos cognitivos del estudiante, más importantes que nunca en la educación del siglo XXI, que ha estado marcada por múltiples crisis en diversos aspectos, especialmente ahora, en medio de la emergencia sanitaria mundial. Es importante mencionar que esta propuesta beneficiará a cientos de estudiantes en formación media de colegios públicos en Bogotá y gradualmente a toda la población educativa, puesto que su aplicación en las aulas permiten que los docentes refuercen en sus clases múltiples tareas que desarrollen el pensamiento crítico en sus estudiantes y a la vez los estudiantes se apropien de su proceso de aprendizaje.